Las 29 fobias más raras que existen y desconocías. Cuando hablamos de fobias, pensamos inmediatamente en el miedo a las arañas, o a las alturas, o a estar en lugares encerrados, precisamente porque son las más frecuentes y las que muchos conocemos por las cosas que hemos visto en la televisión y en el cine. De acuerdo con los psicólogos, una fobia se define como un miedo irracional tan intenso que nos paraliza y que se puede experimentar hacia un objeto, un ser vivo o incluso hacia una situación específica. El miedo es una respuesta adaptativa de nuestro sistema nervioso que nos mantiene lejos del peligro, pero algunas veces se sale de control y se proyecta sobre cosas que realmente no son tan amenazantes. Por ejemplo, por muy venenosas que sean las arañas, más personas mueren año con año en accidentes de tráfico que por picaduras de estos insectos, y aún así hay mucha más gente con fobia a las arañas que a los choques. Pero hoy no te hablaremos de fobias comunes como la claustrofobia o la acrofobia, sino de fobias muy extrañas que te sorprenderán. Incluso, puede que descubras que esa fobia tan rara y particular que creías que solo tú tienes, hasta tiene un nombre científico. Antes de meternos a fondo en el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Fobia número 1. Plutofobia. ¿Será posible tener miedo al dinero? Pues sí, y a eso exactamente se refiere la plutofobia, miedo a la riqueza o a tener dinero. Es atemorizante la idea de poderse volver rico. Incluso, tratar con personas pudientes causa cierta inquietud. En resumen, es una angustia constante todo lo que tenga que ver con dinero, por lo que es común que las personas que padecen plutofobia se autosaboteen para no generar más ingresos que los estrictamente necesarios para medio sobrevivir. Fobia número 2. Ablutofobia. Hay una gran diferencia entre quien no le gusta bañarse y quien tiene terror de bañarse. La ablutofobia es eso, miedo a bañarse o a todo lo que tenga que ver con la higiene del cuerpo. Suele ser muy frecuente en la infancia, aunque también los adultos pueden llegar a padecerla. La ablutofobia se asocia con algún evento traumático ocurrido con el agua o con el hecho mismo de mojarse, por lo cual se suele vincular con la acuafobia, miedo al agua. Lo más lamentable de esta fobia es que por la falta de higiene se produce mal olor corporal, lo que irremediablemente provoca aislamiento social. Fobia número 3. Optofobia. ¿Realmente se puede tener miedo a abrir los ojos? Sí, y a eso se refiere la optofobia. Es de las fobias más extrañas y en extremo paralizantes, porque es bastante difícil realizar las actividades diarias con los ojos cerrados. Se asocia con otros trastornos como el de ansiedad generalizada. Como es casi imposible estar con los ojos cerrados todo el tiempo, las personas que la padecen prefieren estar en espacios con poca luz. Como muchas otras fobias, su origen puede rastrearse hasta alguna situación traumática del pasado. Fobia número 4. Onfalofobia. Es el miedo a los ombligos. Quienes la padecen no pueden ver o tocar los ombligos, incluso el propio. Son capaces hasta de taparse el suyo para no mirarlo. De igual manera, evitarán visitar lugares donde haya personas con el ombligo expuesto, como playas, ríos o piscinas. Fobia número 5. Pogonofobia. Es el miedo a las barbas. Se asocia con un episodio desagradable con alguien con barba o con el hecho de que a la persona pogonofóbica le desagrada demasiado que alguien oculte su rostro tras una barba. Es común que quienes padecen de esta fobia eviten tener contacto con gente con barba, ya que hasta ver imágenes de personas con vello facial les genera ansiedad. Si de casualidad no les queda otro remedio que interactuar con un barbudo, se sentirán muy incómodos. Fobia número 6. Deipnofobia. ¿Puede existir el miedo a cenar con otros? Claro que sí, y a este miedo se le llama deipnofobia. Quizás el miedo no radica precisamente en el hecho de comer en sí, sino de tener que entablar conversaciones durante una cena. Probablemente haya alguna otra fobia social solapada. También es posible que su origen se encuentre en algún evento de la infancia, donde la persona haya sido ridiculizada durante una cena, porque no sabía cómo usar los cubiertos, entre otras normas de etiqueta. Las personas que la padecen tienen temor a la crítica por la forma en que comen, por lo que optan por comer solas o permanecer calladas durante la comida. Fobia número 7. Xantofobia.
Es el miedo al color amarillo. Quienes la padecen le tienen miedo a cualquier cosa de color amarillo, por lo que las evitarán a como dé lugar. No obstante, es de las fobias más paralizantes, porque en la cotidianidad son muchos los objetos de color amarillo con los que podemos toparnos. Fobia número 8. Cibofobia. Es el miedo a la comida. Puede deberse a un trastorno de ansiedad provocado por el miedo a comer o a los alimentos en sí. Quien la padece puede sentirse mal al pensar en la comida, al punto que experimenta taquicardia, temblores, sudoración, escalofríos, entre otros. Es importante destacar que esta fobia, la mayoría de las veces, no está asociada con trastornos alimentarios como la anorexia o la bulimia, sino que se centra en el miedo por los malestares orgánicos que se generan al estar expuestos a la comida, y no por un asunto de apariencia física. Fobia número 9. Linonofobia. Se le puede tener miedo a las cuerdas, aunque no lo crea, sí. La persona que padece linonofobia experimentará angustia extrema con el solo hecho de pensar en una cuerda, mucho más si la ve. Quien la sufre evitará toda acción que las involucre, como atarse los zapatos. Su origen puede encontrarse en un miedo subyacente, sentirse restringido, como cuando alguien ha sido víctima de un secuestro. Fobia número 10. Aritnofobia. Sabes que hay gente a la que no le encantan las matemáticas, pero aunque no lo creas, hay personas que realmente le tienen miedo a los números, y son las que sufren de aritnofobia. Quienes la padecen experimentan ansiedad al tener que enfrentarse con situaciones donde estén involucrados números o cálculos, incluso los más sencillos, por lo cual es un trastorno bastante discapacitante. Fobia número 11. Octofobia. Sabíamos de la existencia de la fobia número 13, triskaidecafobia, pero hay otra fobia asociada con el número específico. Sí, al 8, y se llama octofobia. Las personas que la padecen no solo le tienen miedo irracional al número 8 como tal, escrito en cualquier objeto, sino a los grupos de cosas que sumen 8. Su origen quizás se halla en la similitud simbólica con el infinito. Por otro lado, puede relacionarse con algún suceso traumático donde se encuentra el número 8, día 8, mes 8, etc. Fobia número 12. Globofobia. Como es lógico, se refiere al miedo a los globos. Su origen puede hallarse en un evento traumático de la infancia, asociado con el estallido de un globo y el ruido estruendoso que ciertamente asusta a cualquiera que esté desprevenido o que nunca lo haya escuchado. Muchas veces esta fobia se vincula con otra, la coulrofobia, o miedo a los payasos, puesto que son elementos que frecuentemente van de la mano en las fiestas infantiles. El nivel de miedo experimentado varía de persona a persona. Algunas simplemente evitan estar cerca de sitios con globos. Sin embargo, en otras el temor es tan intenso que la angustia es extrema tan solo de verlos en televisión. Fobia número 13. Chaetofobia. ¿Realmente se puede sentir miedo al cabello? Parece que sí, y se le denomina chaetofobia. Es un miedo hacia el cabello de alguien en particular, al de otras personas en general o al pelo de los animales. Incluso quienes la padecen pueden temer ver una bola de pelo y hasta peinarse. Así que es común que eviten ver personas cuando se tocan el cabello. Es muy posible que ni se acerquen a los salones de belleza, con la inevitable consecuencia de que también les resulte muy complicado el momento de cortarse el cabello. El origen de esta fobia probablemente se encuentra en alguna experiencia desagradable relacionada con un mal corte de cabello o una gran pérdida de este, sintiendo el consiguiente miedo a quedarse calvo. Hay otras fobias vinculadas con esta, como la tricofobia, miedo al cabello que se ha caído en los muebles o a la ropa, y la tricopatofobia, miedo a las enfermedades propias del cabello, como la calvicie o su cambio de color. Fobia número 14. Somnifobia. Es el miedo a dormir. Quien la padece experimenta un pánico indescriptible al pensar que algo le pueda pasar mientras duerme, como dejar de respirar o nunca volver a despertar. Algunos psicólogos consideran que este temor se origina por la asociación entre el dormir y la muerte. Lo terrible de esta fobia es que genera mucho desgaste físico, mental y emocional, y suele alimentar un insomnio patológico, llegando a afectar a la persona a nivel laboral, familiar y social. Incluso, quien la sufre puede llegar a padecer alucinaciones por falta de sueño. Fobia número 15. Filofobia. Aunque no lo creas, existe el miedo a enamorarse. Está catalogado como una patología y se le llama así, filofobia. Por supuesto, muchos de nosotros tenemos miedo de enamorarnos, porque ya venimos de un desamor, y lo que menos queremos es salir nuevamente lastimados. Sin embargo, la filofobia, más allá del simple hecho de temer enamorarse, es un miedo o rechazo total a conectar emocionalmente con alguien,
por lo que se asocia fuertemente con otras fobias sociales y que sin duda impacta negativamente en la cotidianidad, si no es tratada con un profesional de la salud. Fobia número 16. Esiofobia. ¿Se le puede tener miedo a las sombras? Claro que sí, y se le llama esiofobia. Es un terror tan extremo que quienes la padecen evitan salir de día con tal de no toparse ni con su propia sombra. Sin embargo, cuando les toca dormir, procuran tener la habitación muy bien iluminada para que no se manifiesten las sombras propias de un espacio semioscuro. Quien padece de esiofobia puede experimentar ataques de pánico, llanto e incluso un desmayo si llega a ver cualquier sombra, hasta la propia. Lamentablemente, este trastorno afecta tanto su vida social que evitan el contacto con terceros, ya que su atención se centra casi exclusivamente en precisar la sombra de la persona con quien están. Fobia número 17. Vestifobia. Es el miedo a la ropa, puede ser a toda la ropa, a una prenda en particular o a aquellas que son muy ajustadas al cuerpo, que los hace sentirse limitados. El origen de esta fobia puede estar en alguna alergia por un tipo de tejido en específico, o a una situación traumática asociada con una prenda determinada. Por ejemplo, se han documentado casos de exsoldados que han experimentado un miedo irracional por la vestimenta militar. Fobia número 18. Bibliofobia. Es la fobia a los libros o a la lectura. Su origen se halla en algún evento traumático de la infancia, donde el niño ha experimentado una situación desagradable al momento de leer en el colegio, como las burlas de sus compañeros, por lo que cualquier libro o situación de lectura le genera ansiedad y prefiere evitarlo a toda costa. Fobia número 19. Aliumfobia. Es el miedo irracional al ajo o a su olor. Lo perjudicial de esta fobia es que suele extenderse a otros elementos con olores agresivos o picantes, como el de la cebolla, el ajo porro, el cebollín, entre otros. Fobia número 20. Selenofobia. El extraño e inusual miedo a la luna se le denomina selenofobia. Probablemente su origen se halla en un evento traumático de la infancia, ocurrido justo en un instante donde todo estaba iluminado por la luna, o ella era protagonista de esa noche. No tiene un vínculo con otras patologías psicológicas. Generalmente, esta fobia se agudiza cuando hay luna llena. Fobia número 21. Hippopotomonstrosesquipedaliofobia. Es el miedo a las palabras largas. Curiosamente, hippopotomonstrosesquipedaliofobia es la palabra más larga del diccionario. El origen de este miedo quizás se encuentra en la vergüenza que se siente al no saber pronunciar correctamente ciertas palabras largas, y más aún, si el evento desagradable ocurrió cuando éramos niños y teníamos que hacerlo en voz alta y frente a toda la clase. Por otro lado, se cree que puede ser una fobia común en personas que sufren de dislexia. Esta fobia también es conocida como sesquipedaliofobia. Fobia número 22. Decidofobia. Más de uno conoce personas que temen tomar decisiones, pero cuando el asunto se convierte en un terror paralizante, así sean con las más simples e intrascendentes elecciones, como qué película se verá en el cine o qué escoger para cenar, se le llama decidofobia. Generalmente, quienes la padecen siempre buscarán el apoyo de terceros para tomar las decisiones, ya se trata del consejo de un amigo o de un horóscopo. Se cree que esta fobia podría estar asociada con el trastorno de personalidad dependiente. Fobia número 23. Porfirofobia. Es el miedo al color púrpura. Quizás su origen se encuentra en algún hecho traumático vinculado con este color, lo cual provoca rechazo a las situaciones donde esta tonalidad esté presente. Fobia número 24. Venustrafobia. Es el miedo a las mujeres atractivas. También se le llama caliginofobia. Es de las fobias menos frecuentes, pero de las que hay casos documentados. No se debe confundir con timidez, pues quienes padecen de venustrafobia no necesitan una interacción para sentirse atemorizados. Solo les basta con estar en presencia de una mujer atractiva para sentir ansiedad. Por esa razón, evitarán exponerse a lugares o situaciones donde suele haber féminas. Aunque es una fobia más común en hombres heterosexuales, la venustrafobia puede ser padecida por hombres y mujeres, independientemente de su orientación sexual. Fobia número 25. Captrofobia. Es el miedo a los espejos, también se le conoce como eisoptrofobia. El temor puede ser a los espejos o a mirarse en uno de ellos. Su origen puede estar asociado con alguna situación traumática vinculada con un espejo o con supersticiones culturales, como que ellos representan un portal a otras dimensiones o que alguien puede estar viéndonos detrás de él. La persona que la padece puede experimentar pánico al tener cerca espejos muy grandes, como los del cuerpo completo, y el asunto es peor si se miran a sí mismos.
De acuerdo con la psicología, esta fobia suele presentarse en personas con baja autoestima. Resulta ser un mecanismo inconsciente de defensa para no tener que enfrentarse a su propia imagen reflejada en el espejo. Fobia número 26. Ombrofobia. Es el miedo desproporcionado a la lluvia, y no solo eso, sino que el temor puede iniciarse desde que empieza a oscurecer. Al escuchar el sonido de las gotas de lluvia, incluso su olor, los rayos y los truenos, aunque el miedo a los dos últimos se le denomina seráunofobia. A la ombrofobia también se le conoce como pluviofobia. Fobia número 27. Efebifobia. Es el miedo a los adolescentes o personas jóvenes. Quienes la padecen perciben a los adolescentes como seres dañinos o que no tienen control, debido a que estos son muy irrespetuosos, irreverentes, disparatados y poco predecibles. Probablemente, el origen de esta fobia se encuentra en la distorsionada imagen de los jóvenes que presentan los medios de comunicación, la cual resulta muy negativa, por lo que las personas que sufren esta fobia prefieren evitar los lugares donde saben que pueden toparse con ellos. Fobia número 28. Ergofobia. Es el miedo al trabajo. Son ansiedades que pueden desatarse al estar en un ambiente de trabajo desagradable, al encontrar un trabajo o, evidentemente, a la acción de trabajar en sí misma. Esta fobia quizá tiene su origen en un agotamiento debido a un trabajo demandante, donde el estrés y el cansancio son tales que llega un punto donde la persona siente que no podrá cumplir a cabalidad con sus funciones. Sin embargo, no hay que desestimar las experiencias negativas en alguna organización, ya sea porque el exceso de responsabilidades no las haya equilibrado con su vida personal o porque haya tenido un jefe tóxico. La ergofobia nunca aparece sola, generalmente se vincula con el miedo a hablar en público o a las críticas, entre otras fobias sociales. Fobia número 29. Nomofobia. Y cerramos esta lista con la fobia de las fobias, la nomofobia, que es el miedo a estar sin el teléfono móvil. Si bien la mayoría experimenta una leve o moderada ansiedad cuando pierde de vista su móvil, que se convierte en una angustia desmedida, el hecho de no tener el celular cerca, que esté sin señal o la batería casi muerta es, indiscutiblemente, manifestación de una fobia. Y es que precisamente, sin importar las circunstancias, quien padece de nomofobia literalmente puede entrar en pánico si se halla en alguna de las situaciones antes descritas. Los estudios psicológicos demuestran que las personas nomofóbicas son adictas a su teléfono celular. Para finalizar, no queríamos irnos sin hablarte de una fobia extremadamente rara, la edenofobia, que es el miedo a sentir placer. Irónico, ¿no? Porque se supone que todas las personas andamos en la búsqueda de aquello que nos hace sentir bien, satisfechos y complacidos. Ahora bien, el miedo no es tanto por el placer como por sentir culpa al experimentar placer en un mundo donde hay mucha gente sufriendo. Es un trastorno que lleva a quienes lo padecen a evitar hacerse de cosas materiales o de experimentar situaciones que les generen placer, para evitar la culpa y el remordimiento por aquellos que no tienen acceso a esos bienes o placeres. ¿Qué te han parecido estas fobias? Realmente raras, ¿verdad? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan las 29 fobias más raras que existen y seguramente desconocían. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.